que abra su Biblia conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 4, y mantenga la Biblia abierta ahí. Y le preste su gentil atención. Yo quisiera tomar algunos minutos para poder dar un breve repaso a la palabra que en este tiempo el Señor nos ha estado comunicando, para beneficio de aquellos que están escuchando esta palabra por primera vez y para interrelacionar lo que se dijo en las últimas semanas y lo que viene en el día de hoy. Nosotros estamos hablando sobre qué es la iglesia. Y desde que uno nace, de alguna u otra manera, a nosotros nos llevan, entre comillas, a la iglesia, el edificio con la cruz. Pero la iglesia no tiene que ver con nada material, con nada palpable, nada tangible. La iglesia, dice Pablo, que es un misterio. No algo misterioso, sino, él dice, misterio oculto en Dios, pero que ese misterio, lo que es la iglesia, es revelado a su tiempo por sus santos profetas, por su Espíritu. Entonces, desde el momento que nosotros, por la misericordia de Dios, somos creyentes, comenzamos a estar conscientes de lo que es la iglesia. Pregúntele a alguien en la calle qué es la iglesia y le dirá diferentes definiciones. Sin embargo, aquí en las Sagradas Escrituras nosotros tenemos precisamente lo que la Biblia define como la iglesia, ese cuerpo multimiembro, ese conglomerado de personas redimidas a través de las edades para formar un sacerdocio santo, un pueblo digno de Dios. Esa es la iglesia. Nosotros comenzamos esta palabra hace 2 meses y el primer mensaje tenía que ver con la iglesia bíblica. Ustedes recuerdan. Entonces, en esa palabra nosotros dijimos que una iglesia bíblica, lo primero que tenemos que entender, que esa iglesia tiene una cabeza. Dice Colosenses, Cristo, la cabeza del cuerpo. Lo ilustramos diciendo que en un parto normal, lo primero que se expone, las mujeres aquí, la mamá, lo primero que se expone, ¿qué es lo primero que se brota de ese vientre? Es la cabeza. Ahí hay ya sabiduría. La cabeza se expone y luego brota el cuerpo. En lo que tiene que ver con la iglesia, el Padre ha seleccionado su cabeza, su amado Hijo, en quien Él da testimonio en el Nuevo Testamento, y cada vez que Él habla, cuando Él habla del Hijo, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, complacencia. Y en el libro de los Salmos leíamos, ¿verdad? En el Salmo 139 decíamos de ese rey, de esa cabeza, y luego los miembros, dice, los miembros que luego fueron formados. Está hablando de Cristo como la cabeza y luego los miembros de ese cuerpo que luego fue formado. Eso fue lo primero que dijimos en el primer mensaje. Luego hablamos de el gobierno de la iglesia. Mi cuerpo es gobernado ¿por qué? Por mi cabeza. Entonces, la iglesia de Cristo, que tiene a Cristo como cabeza, gobierna ese cuerpo multimiembro. ¿Cómo comienza todo? Habla
en la oración del Padre Nuestro, ¿cómo dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Eso implica esa autoridad, eso implica ese gobierno. La iglesia es gobernada. En el libro de Apocalipsis, ustedes recuerdan que en la visión de Apocalipsis, cuando Juan vio al Señor resucitado, ¿dónde estaban los ángeles? Estaban, y en su diestra vio a esas 7 estrellas, y dice que son los ángeles, que significa ángelo, que significa mensajeros. ¿Qué significa todo eso? Que Cristo está en medio de los 7 candelabros, no como un ornamento como hay en algunas iglesias, ¿verdad? Sino en el centro de los 7 candelabros, de los 7 candeleros. Pero ¿dónde estaban los líderes que estaban en su mano? ¿Qué está implicando eso? Que la cabeza dirige al cuerpo por medio de sus siervos. El gobierno de la iglesia, que se compone de ancianos y diáconos, dice la palabra en Filipenses 1. Ese es el gobierno de la iglesia. Hablábamos también, la otra ocasión también hablamos de los falsos gobiernos de la iglesia. Hablamos también de esa parte, los falsos gobiernos de la iglesia. Y un ejemplo clásico en las Sagradas Escrituras es el ministerio de Saúl. Allá en Primera de Samuel, capítulo 7, 8, por ahí en esos pasajes, el pueblo se reúne, y ¿qué dice el pueblo? Constitúyenos un rey que vaya delante de nosotros. Aquí está la palabra triste. ¿Cómo? ¿Cómo tienen las demás naciones? Pero el pueblo de Dios no es como las demás naciones. El pueblo de Dios es un real sacerdocio, un pueblo santo, dirigido por el Espíritu, por la palabra. En el Antiguo Testamento por los profetas que Dios les enviaba, por Moisés y el otro. Y en el Nuevo Testamento Dios dirige a su pueblo por medio de esos siervos, de esos líderes. Prefiero la palabra siervo mejor. De esos siervos que Dios ha establecido. Usted recuerda, por ejemplo, Pablo le dice a Tito: yo te dejé en Creta, Tito 1, te dejé para que estableciese ancianos, pastores, en cada iglesia. Para que estableciese ancianos en cada iglesia, para que la iglesia sea dirigida por líderes, por siervos, por ese gobierno de la iglesia. La iglesia no es algo democrático. La iglesia no es una democracia. La iglesia tampoco es una dictadura. La iglesia es dirigida por Dios. Él es aquel que puede y sabe gobernar. Mas sin embargo, le dijeron a Samuel: constitúyenos un rey que vaya delante de nosotros, porque ¿quién quiere identificarse con un Dios invisible? Ellos miraban a las naciones circunvecinas y miraban a todas las naciones con esos poderosos reyes, con sus tronos, caballos blancos, con todos los soldados. ¿Y dónde está el Dios de Israel? ¿No? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está el trono? ¿Dónde están los caballos de guerra? Jehová Sabaoth, dice Éxodo 13. Jehová es el varón de guerra, aquel que pelea por su pueblo, que va delante de su pueblo como poderoso gigante. Ellos despreciaron el gobierno divino. Y es interesante un detalle que habla ahí de Primera de Samuel. Dice que cuando Samuel estaba de pie delante de todo el pueblo, él era el hombre más alto. Yo no sé si usted capta eso. ¿Por qué el Espíritu Santo deja ese detalle ahí? Yo no quiero pasarlo por alto, porque el Espíritu Santo no pide palabra. ¿Qué es lo que está diciendo? Está el pueblo, y de los hombros hacia arriba lo que está en la cabeza. ¿Entienden? Un pueblo con una cabeza falsa. ¿Está entendiendo ahora? Era un pueblo que había escogido un gobierno falso.
¿Y cómo trató ese rey? Dios se lo dice. Dios le dice a Samuel cuando él estaba muy triste, llorando, porque el pueblo había escogido a un hombre como rey. Y Dios estaba canalizando su gobierno, su palabra, por medio de Samuel todos esos años. Pero ellos cogieron, como dice Jeremías 15, porque 2 males hicieron mi pueblo contra mí. ¿Cuáles son esos males? Número 1, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el gobierno del hombre, un gobierno falso. Y de ahí Saúl, que reinó por 40 años. Ahora, usted sabe, si usted conoce el Antiguo Testamento, y no se puede entender la Biblia si no se entiende el Antiguo Testamento, porque ahí están las raíces de todo. Usted recuerda que Dios no le había prometido a Israel darle rey. Dios se lo había prometido. Dios le dijo a Samuel, a Abraham, cuando lo llamó, que de él, de sus lomos, habían de salir reyes. Reyes habían de brotar de los lomos de Abraham. Es más, aún de Ismael, el hijo de la esclava, Dios le prometió antes de despedirlo juntamente con Agar, porque no podían cohabitar juntos. Dios le dice, príncipe, yo lo voy a bendecir a él. Mira, por cuanto es tu hijo, está bien, fue querer ayudar a Dios porque no podía tener un hijo, Sara y Abraham. Pero por cuanto es tu hijo, yo lo voy a bendecir. Irá lejos y príncipe saldrá de él. Dios le había prometido a Israel darle rey. A su tiempo, Dios le había de dar un rey. Mas sin embargo, ellos escogieron el propio rey. Escogieron al rey. Y dice la Biblia en Oseas, si mal no recuerdo, que Dios le dio rey en su furor. ¿Lo ha leído? Le di un rey en mi furor. Y se lo dio a la medida. Seguramente un hombre bien elegante, bien alto, bien fornido, bueno, toda la apariencia de un rey. Eso está pasando hoy en las iglesias contemporáneas. El pueblo de Dios ha desechado el gobierno divino y Dios le está dando cabezas falsas. Dios le está dando reyes falsos. Estos apóstatas que usted ha oído nombres, levantan grandes imperios. Dios le está dando al pueblo lo que quiere. Le da un gobierno falso, le da hombres sin escrúpulos, hombres llenos de rapiña y de avaricia, porque han despreciado el gobierno divino. Ahora, quisiera hoy llevar esta palabra y le pido su concentración para que podamos captar. Yo quiero hablar hoy sobre la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea. Y quiero también, a la misma vez, hacer un contraste entre lo que es aquello que es bíblico, aquello que es genuino, que es real, y aquello que es contemporáneo. Ahora, necesitamos definir. Cuando usamos la palabra contemporáneo, ¿qué usted entiende por contemporáneo? Algo actual, moderno, que está en la moda, algo contemporáneo. Entonces, aquí en el libro de Génesis, que le dije hace unos minutos, en el capítulo 4, vamos a ver el primer contraste entre aquello que es religioso, porque lo que pasa es lo siguiente, y le voy a pedir que en su mente, usted tenga en su mente 2 líneas. ¿Okay? Primeramente, 2 líneas paralelas, pero que no se tocan ni se entrelazan. La primera línea a la derecha, una línea, señalando hacia arriba del color azul, y a la izquierda una línea verde
que significa lo terrenal, señalando hacia abajo. Dos líneas. Una azul, representando lo espiritual, y una verde, representando lo natural o lo del mundo. Esas dos líneas. Vamos a ver esas dos líneas desde el primer comienzo, aquí en Génesis capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Génesis, ¿qué nosotros leemos? La conocida historia de Caín y Abel, lo primero que dan ofrenda a Dios, que celebran culto a Dios. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Eran paganos? ¿Eran impíos? No. Eran dos creyentes, Adán y Eva. ¿Cómo sabemos que eran creyentes? ¿Cómo salieron del huerto después que ellos pecaron? Eran pecadores redimidos. ¿Qué hizo Dios antes de sacarlo del huerto? Le quitó la ropa de higuera, la sobra. Maldita será la tierra por causa vuestra. Estaban vestidos de maldición, hojas de paja, de higuera. No sé si la han visto. Yo cuando niño en Santo Domingo la veía enorme, las hojas de higuera. Tremenda, hojas, gigantes, una más extraordinaria, grande. Ellos tomaron esas hojas y se hicieron delantales y se cubrieron de la maldición de la tierra. Antes de expulsarlo del huerto, dice Génesis capítulo 3 versículo 21, ¿quién recuerda cómo dice? Mas Jehová Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde vinieron las túnicas de pieles? De un animal. El principio de la expiación, el inocente muere por el culpable. El principio de Levítico, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Salen ellos ahora, salen expulsados del huerto, pero salen tipológicamente revestidos de justicia, revestidos del cordero, porque un animal había muerto para cubrirlo a ellos. ¿Recuerdan? Esto estaba señalando a Juan 1:29 cuando Juan estaba en el río Jordán y él lo vio y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que tapa, como las túnicas de piel, la hoja de higuera, nuestra justicia propia, la religioncita que cada hombre se inventa, que quita el pecado del mundo. Lo quita. Borrón y cuentas nuevas es la redención. Dios lo sacó. ¿Y qué? ¿Cómo llevaron a cabo su hogar? Bueno, tienen dos hijos, a Caín y Abel. ¿Y de qué hablaron? Tuvieron que hablarle de la creación, de cuando Dios los llamó, de cuando Dios le trajo a Eva, a Adán, cuando Dios los casó, etc. Era una familia redimida. Y de alguna manera, y eso lo dijimos cuando dimos la exposición de Hebreo 11, ¿recuerdan? ¿Cómo es que viene la fe? La fe viene por el oír, Romanos 10:17. Tienen que conocerlo de memoria. Tuvimos 2 meses. La fe viene por el oír, y por el oír, la palabra de Dios. ¿Están captando? Entonces, ¿de qué manera vino Caín y Abel a traer ofrenda? Oyeron. Tenían que oír, porque es de la única manera de acercarse a Dios con fe. Y estos dos muchachos oyeron de parte de sus padres, o pudo ser que Dios se les reveló directamente a ellos, no sabemos. El asunto es que la palabra de Dios le vino a ellos, y ellos vinieron ese día a ofrecer una ofrenda a Jehová. Ahora, recuerden, las dos líneas paralelas, ¿verdad? La azul y la verde. Una señala hacia arriba y otra hacia abajo. Y dice, versículo 3: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. La línea verde, ¿verdad? Esta es la línea que está a la izquierda, hacia abajo. Y Abel trajo también. ¿Qué dice? Trajo también, pero miren qué detalle, de los primogénitos de sus ovejas.
la línea azul, lo que representa aquello que es espiritual. De alguna manera, Abel tuvo conciencia de lo que es espiritual, de lo que le agrada a Dios. Abel tuvo conciencia. Lo hemos de ver cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Y dice que Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas. Miren lo que dice, de lo más gordo de ellas, es decir, que fue selectivo, no anduvo con prisa. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hay un detalle que no podemos pasar por alto, que Dios no mira la ofrenda primero, Dios mira primeramente el adorador. ¿Lo captó? ¿Captó eso? No dice que Dios miró el acto, el animal, los frutos. Dios miró aún antes de Caín cortar las frutas del bosque, de los árboles, y aún antes de Abel tomar, ya Dios había mirado el corazón de Caín y el corazón de Abel. Dios sabía lo que había en ese corazón. Uno vino religiosamente. Después de todo, Dios no es tan exigente. Eso es ser contemporáneo. Dios no es tan exigente. ¿Cuál es el problema? Y ahí vino con una ofrenda. Ah, pero el otro, el hermano, fue selectivo. Fue selectivo y escogió y apartó aquellas ovejas que podía comerse en un guisado de cena o de almuerzo. La tomó, la separó y con eso, esa ofrenda vino a Jehová. Note usted que la primera muerte en la historia, la primera muerte, tiene que ver con un acto de adoración. El primer homicidio, el primer asesinato, ¿por qué fue que lo mató? Dice que se ensanchó, se airó, estaba enfurecido porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel y Caín supo que la suya no fue aceptada. ¿Cómo lo supo? Lo hemos dicho. En el Antiguo Testamento Dios respondía con fuego. ¿Te lo leí? Dios respondía con fuego a todos los holocaustos, todas las ofrendas. ¿Recuerdan Elías y los falsos profetas cuando Elías puso los holocaustos? ¿Recuerdan? Y fuego, es más, le echaron agua, cántaros y cántaros de agua. ¿Sabes que uno no puede encender un fósforo que está mojado? Era diciendo, el Dios de Elías es el verdadero Dios. Y dice que lamió la tierra y consumió el holocausto. Entonces el primer homicidio, la primera muerte, tuvo que ver entre aquello que es religioso, aquello que es un culto falso, el culto al estilo Caín, y el culto verdadero al estilo Abel. Eso es lo que es la religión, eso es lo que es la religiosidad. No dice cómo comienza. ¿Quién recuerda cómo comienza el libro de Hebreos capítulo 11? ¿A quién es el primero que menciona Hebreos capítulo 11? Por la fe, así comienza. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Entonces es cuando se escucha la palabra de Dios, cuando Dios comienza a tratar en el corazón del hombre, que es una fábrica de ídolos, que comenzamos nosotros por la gracia de Dios a entender y apreciar aquello que tiene el sabor y el color al primogénito. Tenía el principio
de la primogenitura. Vamos ahora aquí a Hebreos, vamos ahora a elaborar un poco en el libro de Hebreos capítulo 12, vamos ahora al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, por favor, todos allí. En Hebreos capítulo 12. Y en la carta a los Hebreos es la carta de contrastes. ¿Entiendes ese término? Se contrasta lo del Antiguo Testamento, el Viejo Pacto, y lo Nuevo. Habla de mejor sacrificio, habla de mejor ofrenda, habla de mejor sacerdocio, habla de mejor santuario. Se contrasta lo pasado del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, constantemente. Y aquí en Hebreos 12, note cómo se contrasta lo antiguo con lo nuevo. Estoy en Hebreos 12, 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que podía palpar. ¿A qué monte se refiere? El monte Sinaí, donde Dios dio la tabla de la ley, y que ardía en fuego, en la oscuridad, a la tiniebla y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con daño. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Aquí viene el contraste. No nos hemos acercado a aquello que es ritual, aquello que es sombra de lo genuino. No nos acercamos a lo tipológico, sino a lo real, al cumplimiento en Cristo Jesús. ¿A qué nos acercamos? Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora, capte esta frase y relaciónela con Génesis 4, con la ofrenda y Abel. ¿Cómo es que se le llama a la iglesia? A la congregación de quiénes? Conecte los puntos, conecte tablas. Entonces, Abel fue el primero de esa congregación de los primogénitos. No sé si está captando el peso de lo que dice aquí. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo con una ofrenda santa, una ofrenda de sacrificio, con el cordero, con aquello más gordo, con aquello más hermoso. Abel fue el primero que tuvo conciencia. Y todo verdadero creyente en el planeta a través de todos los siglos es parte de esa congregación. La palabra congregación es eclesía, iglesia. No te habéis acercado a la congregación de los primogénitos. ¿Quiénes son estos? Que están inscritos en los cielos. ¿A quién te has acercado? A Dios, el juez de todos. ¿Y a quién más? A los espíritus de los usos hechos perfectos y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado a la sangre preciosa, como dice 1 Pedro 1:18, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque no había sido comprado con cosas corruptibles como oro o plata, sino que había sido comprado a precio de la sangre preciosa del Hijo de Dios, inmolado, matado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que en el sacrificio de Abel
ya se estaba anunciando la muerte del Cordero, la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Hay muchas religiones del mundo, en el mundo, pero todas ellas son falsas, porque aparte de lo que revela la palabra, todas las demás religiones no me hablan de un Salvador, no me hablan de un sustituto, me hablan de otro hombre, me hablan de otra manera, me hablan de otro camino. Y para empeorar las cosas, ahora está en boga el movimiento ecuménico, donde nos dicen, vamos a abrazarnos, somos hermanos. Tú eres católico, tú que lo tuyo, yo soy mormón, vamos a abrazarnos, tomamos café y todo está bien. No, todo está bien. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No se puede mezclar aquello que es precioso con aquello que es vil. Sea que sea un judío ortodoxo, sea que sea un musulmán, que sea un católico, que sea el ismo que sea, de la única manera, escrito está, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre. Esa palabra nombre, la iglesia local conoce, significa naturaleza. No hay otra naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del Hijo de Dios? 100% hombre, 100% Dios. La encarnación, el Cordero de Dios se hizo hombre para redimirnos. El puente que nos conecta, la escalera de Jacob. Y la escalera de Jacob no tenía el apoyo, recuerden, la tierra. Como si dice que Jacob puede poner una escalera y llegar al cielo. No. Tenía la base arriba, era de arriba a abajo. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9. La salvación de Dios. Dios toma la iniciativa de redimir al hombre. Dios toma la iniciativa. Recuerda, Adán, ¿dónde estás tú? Dios tomó la iniciativa en redimir, en buscar a Adán. ¿Y a usted? ¿Usted fue que buscó a Dios? ¿Usted que fue que dijo, un día de esto? Como la persona que no le predica, un día de esto, como predicamos en el parque, un día de esto yo me voy a meter a la religión, un día de esto yo voy. ¿Pero qué dice la palabra? Nadie viene al Padre. ¿Por qué usted cree y otro no cree? ¿Es porque usted es intelectual? No. Es porque Dios, por su Espíritu, hizo el milagro de la regeneración. El viento sopla y nadie conoce la dirección. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, tu papá y tu mamá, el vientre de tu mamá, eso es carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, no dice será, ¿ha captado? Es. Espíritu es. Ahora somos esa iglesia espiritual, somos esos creyentes. Ahora, vemos aquí ahora que en el caso de Caín era algo ritual, algo mecánico. Tiene toda la forma, toda la apariencia de ser espiritual, pero no lo es. Es un rito vacío. Otra manera de verlo, no tiene que buscarlo, es Juan 4. La señora samaritana. ¿Recuerdan la señora samaritana? Ella tenía toda la apariencia, todos los ingredientes. Es más, si ella hubiese parecido a las iglesias modernas, le dan rápidamente una tarjeta de membresía. Bienvenida, mujer samaritana. Hay lugar para ti. Pero note lo que Cristo le dice. Cristo la confronta con la gran verdad que tiene que ser revelado a todo ser humano. ¿Y cuál es esa gran verdad? De que Dios es espíritu. Dios, él le dice, Dios es espíritu. ¿Y qué le dijo? Y lo que le adora es necesario. No es optativo, es necesario que le adoren en espíritu y verdad. ¿Y cómo ella adoraba? Yo lo digo de esta manera. Adoraba
en un monte falso, con un ritual falso, con un sacerdocio falso y una adoración falsa. Casi nada, ¿verdad? Ella contemporizaba. ¿Sabe por qué ella contemporizaba? Porque los samaritanos sabían que los judíos tenían también su culto. Ellos tenían su culto. ¿Y cómo fue que ella le dijo al Señor Jesucristo? Ustedes dicen que es en aquel monte. Y nosotros también, ¿sabe Jesús? Nosotros también tenemos nuestro monte. Usted tiene su monte, eso es religión. Las dos líneas, no es más. ¿Está captando? Las dos líneas. Una que tiene toda la apariencia, es verde, señala hacia abajo, y la azul, que es la verdadera, que señala hacia arriba. Y Cristo se lo puso por lo claro. ¿Qué Cristo le dijo con esta palabra? Usted no sabe lo que ustedes están adorando. Ahí le derrumbó absolutamente todo. No compromise. No le da vuelta al asunto. La iglesia contemporánea le da vuelta al asunto. No, pero sí se puede adorar a Dios, pero podemos tener esto, podemos tener en el púlpito una payasada. Podemos adorar a Dios, pero podemos tener gente brincando y saltando con banderines, una danza, todo tipo de espectáculos para que esto se ponga bueno. Vamos a cantar un coro para que esto se ponga bueno. ¿Han oído eso? Oh, sí, yo viví eso. Era parte de la iglesia contemporánea, años atrás. Ese es el velo que cubre las naciones, que dice Isaías 25. Ese velo lo tienen todos. Y la iglesia contemporánea tiene ese velo y solamente Dios lo puede quitar. Amén. Estamos viendo esto ahora. Ahora, aquí en Gálatas capítulo 4, sígame aquí, Gálatas capítulo 4 ahora. Mire aquí, Gálatas, pasémonos a Gálatas todos. Y vamos a ver aquí esas dos líneas o esos contrastes que estamos hablando. Gálatas 4, 22. Y aquí vamos a hablar un poquito de Isaac, de Ismael, de Abraham, de Agar, de Sara. Y ahí usted va a ver los dos cultos. Usted va a ver las dos cosas como dos líneas paralelas. Tiene dos líneas paralelas. Son paralelas, pero nunca se topan y nunca se entrelazan. Porque una apunta hacia arriba y otra apunta hacia abajo. Una es espiritual, la otra es terrenal. ¿Me está entendiendo? Y por eso, simultáneamente se ven juntas. Y cualquiera se puede engañar fácilmente, porque tiene toda la apariencia. Como el culto de la mujer samaritana, tiene toda la apariencia, eso estaba lleno, todos los samaritanos iban allá. Hasta el día de hoy, ellos tienen sus cultos y tienen su vestimenta al estilo del Antiguo Testamento. Y continúan quemando becerros y animales. Aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 22, dice lo siguiente. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Aquí comienza todo. Esos dos hijos son Ismael e Isaac. Cuando Isaac nació, ya Ismael tenía 13 o 14 años de edad. Dice, mira lo que dice. Uno de la esclava, ahí está. Uno de la esclava. ¿Quién es la esclava? La esclava egipcia llamada Agar. La esclava que vivía en la casa. Vamos a verlo así por un momento antes de continuar. En su mente tenga esa familia sacerdotal. Está Abraham, el papá. Está Sara. Está Agar. Está Ismael. Y está Isaac. Todos están viviendo juntos. ¿Me está entendiendo? Las dos líneas, ¿están captando? Las dos líneas están ahí. Está todo junto. No sé si usted está captando el principio. Esto es importante porque eso es lo que está pasando en las iglesias hoy. Todo está mezclado. No hay discernimiento. No se separa lo precioso de lo vil. Pero lo único que separa, lo único que tiene el poder para separar es la espada del Espíritu. ¿Ha leído Hebreos 4:12?
que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, que corta. No se puede dividir si no se corta. No se divide si no se corta. Hay que cortar para dividir. Y aquí están estas dos líneas, esta familia, podemos decir, esta iglesia, podemos mirarlo de esa manera. Todo está junto y todo parece que es igual. Pero mira lo que acontece ahora. Pero, versículo 10, pero el de la esclava nació según la carne. ¿Por qué según la carne? Porque fue engendrado por Abraham a una esclava por la voluntad permisiva. Fue Dios que le ordenó, fue Dios que le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham. ¿De quién fue la idea? Ustedes han oído de Hammurabi, el código de Hammurabi, que eso fue encontrado. Los arqueólogos, ahí el código de Hammurabi dice, en ese tiempo ellos estaban viendo por ese código que si una mujer era estéril, la ley estipulaba que podía tomar una esclava y que los hijos que nacen bajo esa esclava le pertenecían al matrimonio. Por eso fue lo que Sara hizo. Se dejó llevar, pero ya Dios le había hablado, ya Dios le había prometido, y habían transcurrido años y ella se desesperó, como pasa con nosotros, y no esperamos en Dios, ¿verdad? ¿Y qué acontece? Dice, según la carne, más el de la libre, la línea azul, por la promesa. Entonces la iglesia espiritual es el producto de una promesa. ¿Lo ve? La iglesia espiritual, la congregación de los primogénitos, conectándolo con Hebreo 12 y conectándolo con Génesis 4, es la iglesia espiritual, es el producto de una promesa. Amén. Nosotros somos el producto de una promesa. Amén. La promesa que Dios le hizo a Abraham de que en su simiente, note, en tu simiente será bendita toda la familia de la tierra. Y luego Pablo, por el Espíritu Santo, cuando expone magistralmente el pasaje de Génesis 12, él dice, y no habla de simientes como si fuese muchas, dice simiente singular, y esa simiente es Jesucristo. Es decir, que todo esto está anunciado en el Antiguo Testamento. Que nadie me diga a mí que la iglesia no es revelada en el Antiguo Testamento. Usted está ciego si no lo discierne. Está claro aquí. Está claro cómo Dios ya hablaba de todo esto y cómo Pablo por el Espíritu comienza a subrayar, a poner los puntos sobre las íes para que tengamos entendimiento de las cosas. Y luego dice, entonces, versículo 24, lo cual es una alegoría, una ilustración, pues esas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Esto es Agar. Esto es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde, mira la palabra, y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Le suena esa palabrita? Actual. ¿Qué fue lo que dije al principio de lo que es algo contemporáneo? Algo actual, algo, hip, a la moda, sí, según el hombre. Donde va Vicente, va la gente. Raimundo y Titirimundo. Eso es contemporizar. Es una iglesia mundana. Es una iglesia que no discierne. Ahora mismo, en todo lugar en el planeta, ahora mismo, hay miles de congregaciones, miles, y entre ellas hay iglesias, entre comillas, apóstatas, muchas contemporáneas, y un pequeño remanente de congregaciones que son congregaciones espirituales, que son congregaciones, la congregación de los primogénitos. Ahora, dice versículo 26, mas la Jerusalén
de arriba, Jerusalén de arriba, la línea azul, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es libre. No hay contemporaneidad en una iglesia espiritual que es libre. Es libre. Y trágicamente, en el mundo, la iglesia se ha contemporaneizado. Hay ese sabor contemporáneo por su amorío con el mundo. Cristo lo dijo la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la iglesia se ha contemporaneizado, es contemporánea. Lo he dicho muchas veces. Contemporiza en el culto. El culto, ahí comienza todo. Un culto leudado. Un culto donde no se cantan aún alabanzas dignas de Dios. Cualquier persona puede componer una alabanza, cualquier disparate que a alguien se le ocurre, y ya lo quieren cantar y ofrecerlo. Eso es el estilo de Caín. Mas sin embargo, Dios le ha dado el salterio. ¿Sabe a qué me refiero? Dios le ha dado los salmos para que de ahí mismo la iglesia aprenda y tome la palabra de Dios. Pero ¿qué será más glorioso? Una composición. A mí me gusta escribir, yo escribo poesía, hay canciones escritas también, eso no vale nada. Porque Dios quiere que se use su palabra. Él promete honrar su palabra. Dice que Él puso su palabra por encima de todas las cosas. Él quiere que su palabra sea, no solamente en el púlpito, en absolutamente todo, en el cántico, en la evangelización, en la consejería, en cualquier tipo de ministerio, en enseñanza. La palabra de Dios tiene que tener la preeminencia. Amén. Y en los púlpitos de las iglesias contemporáneas, sí, ellos usan la Biblia, pero ¿qué hacen? Contemporizan con el mundo. ¿De qué manera? Hay pastores que lo que le dan una dosis de psicología a la iglesia, un sermón psicológico toda la semana. Hay pastores que usan la Biblia, leen un texto, como hizo un profesor aquí en un seminario que yo asistí hace muchos años. Tomó Primera de Tesalonicenses, y yo cuando lo vi al profesor con la Biblia en la mano, y yo dije: gloria a Dios, me voy a alimentar de la palabra. Cogió la Biblia, primero la saca de su maletín, la abre y dice: Dios santifique vuestro cuerpo, vuestra alma, vuestro espíritu. La cerró, la metió en el maletín, cerró el maletín y lo puso a un lado. Eso hizo el profesor. Y luego sacó un gran diagrama del psicoanálisis. ¿Han oído? El superego, el ego y el superego, que es la teología, que es la herejía, por no decir pamplina, ya lo dije, que es algo herético, y tomó a esos 38 estudiantes. Yo tuve que tolerar por 3 meses a un pastor psicólogo hablándome de la falsamente llamada ciencia. Cisternas rotas que no retienen agua. Eso es contemporizar, es echar a un lado la Biblia, la infalibilidad de la palabra, y traer a los estudiantes y querernos darnos una anestesia de herejía, psicología. Eso es lo que está haciendo. Entonces, se contemporiza en el púlpito, contemporiza en la adoración, contemporiza, la iglesia contemporánea contemporiza en medios pragmáticos. ¿Qué significa eso? El fin justifica los medios. En medios equivocados, erróneos, para que la gente se convierta, para que la iglesia se llene de tepe a tepe. Y le predican un evangelio social. Y no le predican el arrepentimiento. Entonces las iglesias contemporáneas, amados amigos y hermanos, están repletas de carne y sangre. Esa línea verde
está llena de carne y sangre, de personas que no se han convertido. Y la primera palabra del Evangelio, y no es famosa, no es popular, no se oye, brilla por su ausencia. ¿Cuál es la primera palabra del Evangelio? Una carita, sonríe, Cristo te ama. No, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra del Evangelio no es Juan 3:16, porque Dios amó al mundo. No se equivoque nadie. La primera palabra del Evangelio tiene que estar claro cada predicador que predica, nosotros que predicamos. Usted tiene que estar claro de lo que es el Evangelio. Es Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. Esa es la primera palabra del Evangelio. Y cuando se habla de estos términos, la gente sale corriendo. No quiere una iglesia así. Oye, ese pastor en esa iglesia, yo quisiera que fuera un poquito más suave. Bueno, por ahí unas cuantas más. Hay muchos supermercados donde tú te vas mal, vete aquí, ¿entiendes? Las cosas son como son. Pero bienaventurado a quienes Dios le da oído para oír esa palabra. Bienaventurado. Entonces, vimos ese paralelo que hay entre esas dos cosas. Una señala hacia arriba, otra señala hacia abajo. También la iglesia contemporánea tiene su Pascua. ¿Y saben cómo le llaman? Como le llamaron en el libro de la primera vez que se menciona la primera Pascua, recuerdan que es en Éxodo capítulo 12, el cruce del Mar Rojo. Cuando Israel fue redimido, salió de Egipto, pero no podían cruzar el Mar Rojo, símbolo de ¿qué? De bautismo, sepultura y el otro lado de resurrección. Todos fueron bautizados en Moisés, lo ha leído en el Nuevo Testamento. El pueblo entero fue bautizado al entrar. Pero antes de ser bautizado, simbólicamente, era importante la Pascua, el Passover, la Pascua, la primera. ¿Y qué aconteció con la Pascua? Ahí se dice que cada familia había de tomar un cordero por familia. Tomaron el cordero, lo examinaron, y luego dice, allá en Éxodo 12, es importante esta palabra, dice, y toda la congregación, escuche, lo inmolará. Esas son cosas que están ahí. Nosotros duramos décadas leyendo. Sabe un poquito de gramática. No te supo decir los, porque era mucho cordero. Dice lo, singular. ¿Por qué? Porque Dios no estaba mirando entonces el cordero. Dios está mirando un solo cordero. En medio de esos miles de corderos, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba siendo sacrificado. La sangre en los dinteles y los postes de la puerta. Y Dios le dijo, nadie salga, porque el ángel destructor pasará y matará al primogénito desde el que se siente en el trono con Faraón hasta a la primera bestia que sea primogénita en el campo. Y la sangre fue puesta en los dinteles y los postes de la puerta. Pero escuche lo que dice. Ahí estaba la familia. Ellos sabían que iban a salir. Estaban quizás un poco atemorizados, nerviosos. Iban a salir. Eran esclavos. Ahora, a partir de esa noche, iban a ser un pueblo libre. No eran libres aún. Faltaba que el cordero fuese inmolado. Fue inmolado. Tomaron la sangre. La esparcieron los postes y los dinteles de la puerta. Oído ahora. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. No cuando lo vea ustedes. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. ¿Hay sangre en tu corazón, amado, en esta tarde? ¿Está la sangre marcada? ¿Tu corazón está marcado por esa sangre?
Cuando vea la sangre, no a ti, porque el precio fue Cristo muriendo por ti. Cuando el Padre ve la sangre, pasa de nosotros. La sangre allá en el poste, y el cordero le dice que tenía que ser asado el cordero. Todos los días de la vida ellos podían comerse el cordero como ellos querían hacer, su preferencia, ¿verdad? Cordero guisado, cordero con vino, cordero hervido. Pero ahora Dios le dice: este cordero ustedes lo van a asar. ¿Qué significa que tenía que ser asado? ¿Cómo se asa? El fuego. El cordero de Dios puesto en el Gólgota. La ira de Dios. La ira de Dios. El fuego de Dios. Asó. Quemó. Consumió el holocausto. ¿Cómo lo sabemos? Las últimas palabras de Cristo en la cruz, ¿cuáles fueron? Consumado es. Terminado está. ¿Qué había sido terminado? El sacrificio, la expiación, lo que el Padre en su bendito y sabio consejo había determinado, la deidad en ese consejo santo había determinado el plan redentivo, un Salvador divinamente escogido para redimir a su pueblo. Y hoy usted y yo nos gozamos, celebramos, cantamos, nos regocijamos que ese Cordero Santo, perfecto, fue aceptado por el Padre. De manera que ya no hay más sacrificio. Y ahora somos llamados a ser no una iglesia contemporánea, sino a ser una iglesia espiritual. Conclusión, regreso aquí a Gálatas 4. Con esto cerramos. Gálatas 4. Dice aquí: dice, versículo 26, donde nos quedamos. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la línea azul, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es libre. Una vez se ofreció el cordero. ¿Cuál fue el otro acto? Cuando el cordero fue inmolado en Egipto, que ellos salieron y pasaron al otro lado. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando salieron? Éxodo 15. Echó a la mar quien lo perseguía y vamos a tomar el pandero, vamos a cantar. Y los hombres, ¿saben que fueron los hombres los primeros? Aquí cantan mucho las mujeres. Esta es una iglesia sin mujeres que cantan. Pero allá eran los hombres los primeros que cantaron el cántico de redención. Y luego dice, y note usted en el primer cántico, que es el paradigma o el modelo de todo cántico. Es el modelo de todo cántico. Dice, entonces los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová, la línea azul. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia y tu verdad. Todo cántico que no sea dirigido a Jehová hay que descartarlo, hay que eliminarlo. A veces a mí me han dado constantemente, me dan un CD, o me dan algo, o me envían por medio electrónico: oh, hermano Juan, mire, para que se goce esta alabanza. Y a veces esa canción yo le digo, bueno, ya yo comí, gracias, en realidad le agradezco. Y a veces se escuchan 7 alabanzas, y de esas 7 hay que coger solamente una, porque se ve que carne es algo contemporáneo. ¿Entiendes, hermano? Hay que discernir. Entonces dice aquí: porque está escrito, regocíjate, estéril, tú que no das luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Qué somos?
hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién es? Ismael. Perseguía al que había nacido según el Espíritu, ¿quién es ese? Isaac. Así también ahora. ¿Está entendiendo? Así también ahora. Ahora están los ismaelitas contemporáneos abundando en las iglesias de la misma manera que está el Isaac de Dios, con revelación de Dios, con los ojos lavados con colirio. Y esas dos cosas están paralelamente y se ven así juntas, pero no se topan porque una es de arriba y una de abajo. Una es la carne y otra el espíritu. No se entrelazan porque no pueden tener amistad. Lo único que la iglesia espiritual puede hacerle es conviértete, tórnate a Dios. Y dice, ¿más qué dice la Escritura? Versículo 30. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y si el hijo es libertario, seréis verdaderamente libres. Por él, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, que tú nos permites compartir esta palabra y que verdaderamente todo elemento contemporáneo que pueda existir en nosotros personalmente o también como iglesia local, que tú trates con nosotros y que todo eso contemporáneo sea echado fuera, todo vestigio de esclavitud pueda ser reemplazado por aquello que es digno de ti y que es aquel que es el primogénito entre muchos hermanos. En el nombre de Jesús.